Bueno, les decía que hoy vamos a ver el trabajo práctico número 6, trabajo y energía. Definimos al trabajo como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Como es un producto escalar, también se puede calcular como el producto de los módulos de la fuerza y el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre esa fuerza y ese desplazamiento. Ahora, en cuanto a energía, vemos tres tipos de energía. No son los únicos tipos, pero los que vamos a ver van a ser tres. Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, que es la que provoca un resorte. Bueno, entonces necesitamos definir cada una o cómo se calcula en realidad. La energía cinética, vamos a llamarle C, en algunos libros lo van a encontrar como EK, K por la palabra kinetic, de cinética, bueno, es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerden las unidades masa en kilogramos y velocidad en metros por segundo. Después la energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por la altura que tenga la partícula o el cuerpo. ¿Sí? Bueno, la unidad es lo mismo, masa a kilogramos, gravedad metro por segundo cuadrado y la altura en metros. Ah, y por último, la energía potencial elástica es la energía digamos, que uno ve cuando comprime o estira un resorte. Es igual a un medio por una constante elástica llamada K por el desplazamiento del resorte. ¿Sí? Un medio K es una constante, algo así como, digamos, así como la masa es una constante de un cuerpo, o sea, un cuerpo tiene tal masa. Un resorte tiene tal valor de K, se mide en Newton por metro. Y después tenemos este X es lo que el resorte se puede o comprimir o alargar, ¿sí? Porque yo un resorte lo puedo apretar o lo puedo estirar. Bueno, como es un desplazamiento, es al cuadrado. Paralelamente a lo que es la energía potencial elástica, van a necesitar en algunos casos una ecuación que relaciona la fuerza que se imprime sobre un resorte es igual a esa constante K por el desplazamiento de ese resorte. ¿Sí? Esta ecuación la van a usar a veces junto con los resortes. La fuerza que le aplico es igual a la constante del resorte por el desplazamiento, o sea, lo que lo estiro o lo que lo alargo. Perdón, lo que lo estiro o lo que lo aprieto. Eh, ¿Qué más vamos a ver? Potencia. ¿Sí? No es lo mismo que potencia eléctrica. Si tuvieran electricidad en la secundaria, habrán visto que la potencia eléctrica era V por I. Aquí vemos potencia de una fuerza. Vamos a llamarlo, es en realidad, pero para no confundirlo con algo que van a ver después, o lo llamamos potencia, es igual a el trabajo, que ya definimos, dividido el tiempo en el que se lo hace. Trabajo, ¿sí? Y el tiempo tiene que estar en segundos. También lo pueden calcular como el producto escalar entre la fuerza, que es un vector, producto escalar, la velocidad por una velocidad constante que mantiene el cuerpo. Creo que nada más, creo que es todas las ecuaciones que van a necesitar, ¿sí? Trabajo, energía y potencia. Bueno, cualquier cosa, si surge, me olvide de alguna, eh, la vamos a ver a lo largo del práctico. Ah, una que me olvidaba, justamente quería ver primero energía para hablar de algo. El trabajo neto es igual al delta de energía cinética, o sea que es igual a un medio
por la masa por la variación, el delta, de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Porque la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Lo único el un medio es un número, no cambia, la masa no cambia, lo único que puede cambiar es la velocidad. Por eso el delta de energía cinética es un medio por la masa por el delta, o sea, el cambio de la velocidad al cuadrado, que es lo mismo que decir un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. No es lo mismo que velocidad final menos velocidad inicial, todo elevado al cuadrado, ¿no? Es la final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Bueno, aquí le decimos trabajo neto porque definimos trabajo para una fuerza. Y ya vimos en dinámica que un cuerpo puede tener varias fuerzas eh, haciendo el efecto. El trabajo neto sería el trabajo que realiza la fuerza resultante de todas las fuerzas que están sobre la partícula o cuerpo. Bueno, creo que eso es todo. O sea, creo que son todas las ecuaciones que vamos a usar. Cualquier cosa igual, si me falta alguna, nos daremos cuenta cuando estemos haciendo el ejercicio. Bueno, vamos a empezar. El uno dice, un fisicoculturista, o sea, el EMA, el CAN, levanta una pesa de 350 newton desde el suelo hasta una posición sobre su cabeza, a una distancia vertical de 2 metros. A ver, vamos a hacer un gráfico, aunque va a ser bastante simple. Tenemos a una persona que hay una pesa en el suelo. ¿Sí? Esa fuerza que... ¿A qué datos nos dan? Nos dan el peso directamente, no nos dan la masa, nos dan el peso. Directamente nos dicen que el peso es igual a, eh, bueno, 350 newtons. Dice que el fisicoculturista levanta una pesa desde el suelo hasta una posición sobre su cabeza a una distancia vertical de 2 metros. ¿Cuánto trabajo realizó el fisicoculturista suponiendo que se mueve a una rapidez constante? Fíjese que dice rapidez constante. Para que la velocidad sea constante, ¿cómo tiene que ser la sumatoria de fuerzas? Tiene que ser igual a cero. Es decir, que el físico-culturista, ¿sí? Esta persona, tiene que levantar la pesa con la misma, digamos, tiene que aplicar, la fuerza que tiene que aplicar tiene que ser exactamente igual a la de la pesa, para que la velocidad sea constante. ¿Y hacia dónde la levanta? Hacia arriba, dice. O sea, esta dirección va a tener el vector de desplazamiento. ¿Sí? Recuerden que el vector de desplazamiento, en este caso apuntaría para arriba, porque la pesa va de aquí para arriba. Y este es igual a 2 metros. Ahora, lo que es importante para el cálculo, ¿cuál es el ángulo entre la fuerza que aplica este físico-culturista y el desplazamiento? Fíjense que ambas fuerzas apuntan hacia arriba. O sea que aquí el ángulo que hay entre ellas es de 0 grados porque son paralelas. En un caso, por aparte, que nada que ver con estos, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, si la fuerza, si por alguna razón la fuerza que está aplicando apunta para abajo y el desplazamiento sigue apuntando para arriba, ¿sí? Fíjense que son paralelas, pero con distintas direcciones. Aquí el ángulo no es cero, sino 180 grados. Tengan en cuenta hacia dónde es el desplazamiento y hacia dónde es la fuerza. Y a ver, bueno, supongo que después vamos a ver más casos. Espero que sí. Bueno, si no, por si acaso, a ver, si tuviéramos un plano inclinado, ¿sí? Digamos que tiene el ángulo alfa aquí, y tengo un cuerpo,
un bloque como siempre, y la fuerza neta, digamos que es algo así, ¿sí? Digamos que la fuerza neta es esa. Y y está jalando ese bloque hacia arriba, o sea que el desplazamiento es este, ¿sí? Si el desplazamiento es ese. Entonces, ¿cuál es el ángulo tita? El ángulo tita es ese ángulo que está acá, que no necesariamente es igual al alfa, ¿no? El alfa lo puse solo para que no lo confundan, que no son necesariamente el mismo. Por eso no los puse iguales. Bueno, eso lo vamos a ver más detallado cuando en los ejercicios. Bueno, en este caso tenemos esto. A ver, ya me olvidé que me pide calcular cuánto trabajo realiza. Nos pide el trabajo que realiza y la variación de energía potencial producida. Bueno, el trabajo que realiza. Entonces, el trabajo que realiza es igual. Dijimos que podíamos definir el trabajo. ¿Cuál es la única fuerza que realiza el fisicoculturista? El levantamiento de la pesa, ¿no? Porque el fisicoculturista lo que está haciendo es realizar esta fuerza de 350 newtons. El peso es la fuerza que realiza para poder contrarrestar el peso de la pesa y levantarla a una velocidad constante. Entonces, lo puedo calcular como el módulo de la fuerza que aplica por el módulo de la distancia por el coseno del ángulo entre la distancia y la fuerza. Entonces esto va a ser igual. La fuerza que realiza es 350 newtons. Por la distancia que lo mueve es 2 metros. Por el coseno de 0 grados habíamos aclarado. Si yo meto esto en la calculadora, coseno de 0 es 1. Bueno, por 2 es 2. Por 350 es 700. Entonces la respuesta es 700. Ahora lo que yo me olvidé decirles es que el trabajo, si yo utilizo la fuerza medida en newtons y la distancia medida en metros, la unidad que me queda es el julio, que su símbolo es una J, ¿sí? De joules o julio, algunos le dicen, sí, pero lo identifican con una J. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más me pide calcular? Ah, la variación de energía potencial producida. Me piden el delta de energía potencial gravitatoria, porque ahí no dice que es gravitatoria, pero es obvio que es gravitatoria porque para que haya elástica tiene que haber un resorte y no lo hay. Bueno, eh, ¿qué era la energía potencial gravitatoria? Por ecuación la habíamos definido como masa por gravedad por altura. Y si yo quiero el delta, a ver, la masa no puede cambiar, es algo que es un número propio del cuerpo. La gravedad tampoco puede cambiar, está definida. Lo único que puede cambiar es la altura. Entonces aquí va por un delta H. Ese sería el cambio de energía potencial. Esto es lo mismo que decir la masa por la gravedad por la altura final, o sea, el H2 menos el H1. Entonces esto igual a la masa por gravedad. Y masa por gravedad, que era el peso. Y nosotros tenemos el peso. Es 350 newtons por altura 2 menos altura 1. Altura final menos altura inicial, mejor le pongamos, porque si es un delta, siempre la final menos la inicial. Bueno, ¿para qué hay que definir valores? Vamos a suponer que el piso es el cero y que el punto final entonces vale 2 metros. Entonces la altura final es 2 y la inicial es un cero. Entonces esto es igual a 2 menos cero, 2 por 350, 700. La energía también se mide en joules.
¿Sí? Bueno, esta es la energía potencial gravitatoria de la pesa, ¿no? De la pesa me pide. A ver. Bueno, sí, la energía, no me dice ahí, pero la única que podría calcular es de la pesa. ¿Por qué? Porque el fisicoculturista no cambia de altura, ¿no? Digamos, él ya está parado en el piso y va a seguir parado en el piso por más que levante la pesa. La única que cambia su altura es la pesa. Este 700 que calculamos acá es el cambio de energía potencial, pero de la pesa. En cambio, este 700 que calculamos aquí es el trabajo del físico, de la fuerza del físico-culturista. Si no aclaremos eso, este es del físico-culturista. En cambio, aquí no me pide, pero ¿qué tal si me hubiera pedido el trabajo de la que hace la pesa? La pesa tiene no el trabajo de la pesa, sino el trabajo o sea, del trabajo del peso de la pesa, porque la pesa, la única fuerza que está realizando es su peso, ¿sí? La pesa no hace más que, digamos, empujar para abajo. Entonces, ¿cómo es la fuerza de la pesa? Fíjese que estaría en el segundo caso, cuando la fuerza apunta para abajo, porque el peso apunta para abajo. Y sería entonces lo mismo, excepto que el ángulo es 180. Entonces tendríamos 350 por 2 la distancia que se mueve, pero por el coseno de 180 grados. Coseno de 180 es menos 1. Por 2 menos 2, por 350 menos 750. Este ya sería el trabajo de la fuerza gravitatoria, porque la fuerza que tengo acá es la fuerza peso. Entonces creo que esa es una ecuación que me faltó a mí. El trabajo de la que hace la gravedad es igual a menos el cambio de energía potencial. ¿Por qué digo que es el menos el cambio de energía potencial gravitatoria? Porque fíjese los valores. El cambio de energía potencial es positivo. ¿Por qué? Porque algo que, digamos, algo sube. ¿Sí? Hacia el final es menos el inicial, va a dar positivo. En cambio, como la gravedad siempre apunta para abajo, si estaba subiendo, la gravedad va a seguir apuntando para abajo, el coseno de 180 me va a dar negativo, va a hacer que el valor sea negativo. Siempre se va a cumplir que el trabajo de la fuerza gravitatoria es igual al cambio de la energía potencial, pero con un signo cambiado. Bueno, esta ecuación me faltaba. Ahora le escribamos hasta arriba. No, ahí no va. Vamos al siguiente. Dice, un bloque de masa de 6 kilos se coloca en reposo sobre un plano rugoso, o sea que hay rozamiento, inclinado a 27 grados, nos dan el alfa, con respecto a la horizontal. Los coeficientes de roce estático nos dan los dos coeficientes. Hago un diagrama de cuerpo libre. Justifique por qué este se moverá a lo largo del plano. Bueno, eso ya lo vamos a ver por qué. Calcular el trabajo realizado por cada fuerza sobre el bloque. Cuando este se desplaza, nos da un desplazamiento a lo largo del plano. Determinar el trabajo neto. Trabajo neto, bueno, ya definimos una forma de calcular eso. Y la velocidad del cuerpo al final. Bueno, tenemos un caso de cuerpo de plano inclinado. Bien, tenemos en este en este plano inclinado una caja. ¿Sí? Tenemos una caja. Nos dan el ángulo. ¿Sí? Nos dan el ángulo alfa. Creo que decía que era igual a 27 grados. ¿Qué más nos dice? Bueno, para empezar, solo eso. Vamos a ver. ¿Cuáles son las fuerzas que efectúan sobre el bloque? Para empezar, como todo cuerpo tiene peso. Se va a tener un peso que va a apuntar para abajo, siempre. Entonces este es su mg.
Y al estar en un plano inclinado aparecen las componentes verticales y las componentes horizontales. Lo vamos a llamar el MGX y el MGY, que ya vimos cómo se calcula sabiendo el ángulo. Bueno, ¿qué más tenemos? Al estar apoyado en una superficie, aparece la normal. Y como es rugoso, va a aparecer una fuerza de rozamiento que se va a oponer al movimiento. Obviamente, ¿hacia dónde se movería un bloque? Caería, ¿no? Por la pendiente. O sea, este bloque caería hacia abajo. Entonces, la fuerza de rozamiento lo que va a hacer es resistirse a esa caída. En cambio, si el bloque fuera jalado hacia arriba, el rozamiento iría hacia abajo porque se resistiría a que suba el bloque. Es como que el rozamiento siempre se opone hacia dónde quiere ir el cuerpo. Bueno, ¿qué más? A ver qué más dice. Un bloque, tengo la masa, tengo el plano inclinado, tengo el rozamiento. Hacemos un diagrama. Ah, ya está el diagrama. Ah, hay que justificar por qué se va a mover. Bueno, ¿por qué creen que esto se mueva? Se va a mover porque esta componente del peso tiene que ser más alta que la fuerza de rozamiento, es decir, esta fuerza, peso, le tiene que ganar a la fuerza de rozamiento, porque el rozamiento va a resistirse a que el bloque caiga, pero si el peso es lo suficientemente grande o el plano está lo suficientemente inclinado, eh, el bloque va a caer, le va a ganar al rozamiento que le impide caer. Bueno, vamos a hacer los cálculos de eso, que lo justifican. Ahí está bueno, ahí está el diagrama de cuerpo libre, en comillas, porque lo tendría que hacer con un puntito, pero con las mismas fuerzas que salen de ahí. Bueno, a ver, eh, vamos a calcular el peso en X. Lo que nosotros llamamos, o al menos yo lo llamo para decir rápido MGX, ¿cómo lo calculamos? Era la masa por la gravedad por el seno del ángulo. En el práctico número 4 vimos por qué es por el seno. ¿Sí? Esto es una cuestión trigonométrica. Si quieren ver detalladamente, lo vimos en el 4, me parece. En el práctico número 4 van al video y bueno, ahí ven la explicación. Si no, por ahora, con saber que es por el seno es suficiente. Bueno, lo podemos calcular, ¿por qué? Porque tenemos la masa, dice que el ejercicio dice que es 6. Tengo, la gravedad la conozco y el seno del ángulo también lo conozco. A ver, bueno, mg entonces sería 6 por 9,8 por el seno de 27. Me da 26,69, lo puedo redondear a 26,7 newtons. ¿Por qué? Porque es una fuerza. En cambio, tengo que calcular el MGI, lo que llamé la componente vertical del peso, es igual a mg por el coseno del alfa. Entonces, lo mismo, pero con el coseno, por coseno de 27, a mí me da 52,4. A ver. Ah, no, sí, sí, 52,4 newtons. Bien, ¿qué más? La normal. Para calcular la normal hay que plantear la sumatoria de fuerzas en I. Entonces planteamos la sumatoria de las fuerzas en I y sabemos que tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el bloque no se va ni a elevar ni a hundirse en la pendiente. Por eso es igual a cero, no hay movimiento en la componente I. ¿Y cuáles son las fuerzas verticales? La normal y la componente del peso en I. Entonces la normal que apunta para arriba menos la componente del peso en I va a ser igual a cero. Son las dos únicas fuerzas verticales. Entonces de aquí nosotros podemos despejar la normal
saber que es igual a la componente del peso en I, entonces es igual a 52,4 newton. Y a mí sale distinto la componente del peso en X. ¿Cómo? ¿Te sale Me distinto? sale, sí. A ver. 6 por 9,8 por el seno de 27 te da otra cosa. A mí me sigue saliendo 26,7. ¿A vos cuánto te da? Ahí está, ahí me salió. Ya me salió. Ah, ¿te da igual? Sí, sí, ahí está. Bueno, entonces tengo la normal. ¿Para qué tengo la normal? Porque necesito calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento habíamos visto que se calcula como el coeficiente de rozamiento por la normal. Ahora la pregunta, ¿cuál coeficiente de rozamiento vamos a usar? ¿El estático o el dinámico? Y siempre uno primero prueba el estático. ¿Por qué? Porque no sé si el bloque se mueve. Bueno, el ejercicio me dice que se va a mover, pero hay que justificar por qué. Y la razón es porque el peso supera la fuerza de rozamiento estática. O sea, vamos a calcular la fuerza de rozamiento estático. Entonces es el mu estático el que uso. Y es igual, creo que era 0,3. A ver, 0. Acá está. 0,3 el estático. Y 0,2 el dinámico. Siempre el dinámico es más grande que el estático. Pero al revés. El estático es más grande. Por 52,4 newtons. A ver. Entonces 52,4 newtons por 0,3 me da 15,72 newtons. Porque la fuerza de rozamiento también es una fuerza. Y esa es la justificación de por qué el bloque se va a mover. Dicho en palabras sería, el bloque se mueve eh, bajando por la pendiente, y para ser más preciso, porque la componente horizontal del peso supera el valor de la fuerza de rozamiento que se opondría a la caída del bloque, o al movimiento del bloque, el desplazamiento del bloque. Creo que era un bloque, ¿no? Bueno, para mí siempre son bloques o cajas. Bueno, esa sería la explicación puesta en palabras de por qué el bloque empezaría a bajar. No me acuerdo qué pide en el B, vamos a ver. El B dice calcular el trabajo realizado por cada fuerza, o sea, por cada fuerza el bloque, cuando este se desplaza 2 metros, nos dan en la distancia que se desplaza. Entonces, vamos a completar este cuadrito. El bloque se va a desplazar hasta aquí, digamos. Y digamos que el bloque se desplaza hasta ahí. Y entonces quiere decir que el vector de desplazamiento, ¿sí? D es igual a eh, 2 metros. 2 metros creo que dice. A ver. Se desplaza 2 metros. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que tengo que calcular? Todas estas que están acá. La de rozamiento, la normal. Y tendría que calcular o la del peso o la de sus componentes, porque en realidad las componentes no son las fuerzas, son componentes de la verdadera fuerza que es el peso. En realidad aquí tengo tres fuerzas nada más. El rozamiento, la normal y su peso, ¿sí? Estas son componentes nada más. Igual si quieren después la calculan, pero el ejercicio tendría que decir específicamente calcular el trabajo de la componente horizontal o la componente vertical si quieren verlo de esa forma. Bueno, entonces rozamiento normal y peso.
Bueno, a ver, vamos a traer ese diagrama acá. Y tengan en cuenta la dirección de las flechas para identificar el ángulo. Bueno, vamos a empezar con el trabajo de la fuerza normal. Va a ser la más fácil, creo. El trabajo de la fuerza normal que va a ser igual. Por definición, es el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Tita, lo vamos a llamar tita, que hay entre la normal y el desplazamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese ángulo? Entonces va a ser igual. El valor de la normal lo tenemos calculado. No sé qué pasó. Ahí está. Ahí está, creo. No sé qué se tildó zarpado. A ver, normal 52,4. Hacemos 52,4 por la distancia de 2 metros por el coseno. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el ángulo entre el normal y el desplazamiento? Vamos al gráfico. La normal es perpendicular al plano siempre. O si es perpendicular, el ángulo que hay la normal y esta que es plano es 90 grados. ¿Sí? El normal de desplazamiento tiene 90 grados de diferencia. El coseno de 90. Y si ponemos todo esto en la calculadora, les va a dar 0. 0 joules. ¿Por qué 0? Porque el coseno de 90 es 0. 0 por cualquier número ya les va a dar 0. O sea que un bajo entre una fuerza perpendicular al desplazamiento siempre va a ser 0. Vamos al trabajo de la fuerza de rozamiento. Es igual a, por definición entonces, al módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que haya entre ambas. Entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Entonces esto va a ser igual. La fuerza de rozamiento la tenemos que calcular a 15. Pero aquí tiene que ser rozamiento dinámico, ¿no? Porque ya se está moviendo. Nosotros calculamos hace rato el rozamiento estático. Para poder hacer calcular aquí la fuerza de rozo, tengo que usar el coeficiente dinámico. Antes de hacer esto, tengo que entonces calcular la fuerza de roce dinámica. Entonces es igual al mu dinámico por la normal. El mu dinámico era 0,2, la normal 52,4. Entonces 0,2 por 52,4 me da 10,48 newtons, porque es una fuerza. Entonces esto va a ser 10,48 newtons por el desplazamiento 2 por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo entre el rozamiento y el desplazamiento? El rozamiento apunta para arriba y el desplazamiento apunta para abajo. O sea que hay un ángulo de 180 al medio. 180 grados. Voy a poner la calculadora. ¿Sí? Metemos todo eso y nos da menos 20,96. Menos 20,96 joules. Y me queda el trabajo de la fuerza peso. Es igual al peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre el peso y el desplazamiento. Entonces esto va a ser igual al peso. Bueno, si lo calculamos, si la masa es 6 y la gravedad es 9,8, 6 por 9,8 da 58,8. Por el desplazamiento 2 por el coseno del ángulo. Bueno, ¿cuál es el ángulo?
¿Cuál es el ángulo entre el peso y el desplazamiento? El peso apunta para abajo y el desplazamiento es horizontal. O sea que estoy buscando este ángulo que está acá arriba. Por propiedad de triángulos, este ángulo es igual a 90 menos alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un triángulo. Si este es alfa, este es 90. Los tres juntos me tienen que dar 180. Sí, 180. Entonces el que está acá tiene que ser 90 menos alfa. Entonces el coseno de 90 menos alfa, o sea, menos 27. Bueno, es lo mismo que si quieren poner 63. Es igual a... Bueno, y ponemos en la calculadora. 58,8 por 2 por el coseno de 63 me da 53,4. Lo puedo redondear. 53,4 joules. Tenemos el trabajo del peso. Y son las tres fuerzas nomás. Normal, de rozamiento y peso. Creo que me pide eso. Calcula el trabajo realizado por cada fuerza, ¿sí? El trabajo neto. Bueno, el trabajo neto no es más que sumar todos los trabajos. Si hacemos el C, el trabajo neto es la suma de el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, el trabajo neto va a ser igual al trabajo de la fuerza de normal más el trabajo de la fuerza de roce más el trabajo del peso. Entonces, si lo sumo a los tres, simplemente ponemos la calculadora a los tres, 0 más menos 20, bueno, menos 20,96 más el 53,4 nos da, a ver, redondeando 32,4,43. Y le pongo como 4 más. 22,4 joules, ¿sí? Porque estoy sumando trabajo, así que la suma también me va a dar en joules. ¿Qué me piden el D? La velocidad que tiene al final del recorrido. Bueno, para eso vamos a usar una definición. El trabajo neto también se calcula como el cambio de energía cinética. Entonces, nuestro trabajo neto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el cambio de energía cinética dijimos que es lo mismo que decir un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Eso lo habíamos definido más arriba. Ahora, si recuerdan que en el enunciado decía que habíamos colocado el bloque en reposo, significa que la BI vale 0. Porque decía que el bloque parte del reposo, lo dejamos en reposo, etcétera, que cayó solo por efecto de la gravedad. Entonces tengo el valor de la BI igual a 0 metros por segundo. Entonces yo el trabajo neto ya lo tengo calculado acá, 32,4. Entonces yo lo que puedo hacer es calcular despejar la velocidad final. Si despejamos la velocidad final, va a ser igual. El 2 pasa multiplicando, el m pasa dividiendo, y bueno, este pasa sumando, pero como es restar 0, vamos a ignorarlo, ¿sí? Vamos a ignorarlo al despejar porque es restar, sumar 0. Y por último pasa el cuadrado. Entonces la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo neto dividido la masa.
el trabajo medido en joules y la masa medida en kilogramos va a hacer que la velocidad esté medida en metros por segundo. Por eso también es importante calcular, tener en cuenta las unidades. Por si yo no tengo la masa en kilogramos, no tengo el trabajo en joules, eh, no voy a saber en qué va a terminar la velocidad. Capaz termina en metros por segundo o termina en kilómetros por minuto, yo qué sé. Bueno, esto sería 2 por 32,4 dividido 6 y la raíz de eso y me sale redondeado 3,3 metros por segundo la velocidad final con la que cae, con la que llega el bloque después de los 2 metros. Y sí, nada más. Porque esto que pide, sí. Pasamos al 3. En el 3 dice, cuando un objeto de 2,5 kilogramos se cuelga verticalmente cierto resorte, tengo un resorte. El mismo se estira 2,76 centímetros. Bueno, ahí tenemos un X1, la cantidad de, al llegar al equilibrio. Ah, cuando, claro, se cuelga y se estira hasta quedarse quieto. Eso le llaman equilibrio, cuando ya no se mueve. ¿Cuál es la constante K o esa K que decíamos del resorte? Bueno, vamos a hacer un, y después dice se quita, bueno, vamos a hacer un gráfico para que quede un poco más claro. Tenemos un techo. En el techo tenemos un resorte, ¿sí? Y si yo al mismo resorte, le agrego un peso, obviamente se va a estirar. Le agregué un peso, me da el valor. Masa igual a, creo que decía, a ver, 2,5 kilos. ¿Sí? 2,5 kilos. Dice que el resorte se estira cierta cantidad, entonces me da el X. ¿Sí? Lo que se estira el resorte es el X. Ese X dice que es igual a 2,76 centímetros, pero lo tengo que expresar en metros. ¿Sí? Recuerden que las unidades que nosotros manejamos para la longitud es el metro. Si está en centímetros, lo pasamos a metros por más que se haga chiquitito. Entonces nuestro X es igual a 0 metros, coma 0,276. ¿Sí? Ese es nuestro X. Este es el 3. Cuando tenemos esos datos nos pide calcular la K. Para eso vamos a usar la ecuación que vimos, que la fuerza que uno aplica sobre el resorte es igual al desplazamiento que este tiene por la constante K del resorte. Y nosotros tenemos la fuerza y tenemos la K. ¿Por qué? Porque esa fuerza, ¿cuál es la fuerza que estamos aplicando? Si le cuelgo un peso, o sea, una masa, la fuerza que le estoy aplicando es justamente el peso de esa masa, mg. Es igual a K por X. Y yo el X lo conozco. Entonces de aquí podemos despejar el K. El K entonces va a ser igual a mg dividido X. Sabiendo que M es 6, no, 2,5. El M es 2,5, la gravedad 9,8. Los multiplicamos y el resultado lo dividimos en el X que tiene que estar en metros. 0,0276. A mí me da 887. ¿Sí? Es normal. Normalmente los valores de la K sí son así grandes.
más o menos alrededor de 1000, algunos son 10.000, pero más o menos por ahí casi siempre son. 7, y la K se mide en newton por metro. Esa es la unidad de la K, newton por metro. Igual no se va, creo que no se tendrían que preocupar. Casi siempre la K es un dato, y si no, bueno, antes que acordarse que la K se mide en newton por metro. Pero la cosa es que ya tengo el valor de la K, lo que me pide el enunciado. ¿Qué más me pide? A ver, calcular la K. Quitamos la pesa anterior y ahora coloco un bloque de otro peso. ¿Cuánto se estira el resultado? Ahora me preguntan cuál es el valor de la X. Bueno, no es más que hacer lo mismo, pero ahora con la masa igual a 1,25 kilogramos. ¿Sí? Aquí lo que hicimos fue la. Ahora lo mismo, pero me cambian la masa. O sea que yo, ¿qué puedo hacer? Despejar la X. Entonces el X es igual, si yo despejo el X es igual a mg sobre la K, que ya la tengo la K. Y si, bueno, calculamos esto, mg, ahora el m es 1,25. 1,25 por 9,8 dividido el valor de la K me da un X de 0,0138. Si el X es un desplazamiento, está medido en metros. ¿Qué más me pide? Hay un C. ¿Cuánto trabajo debe realizar un agente externo? Me pide el trabajo de un agente externo para estirar el resorte 8 centímetros. Ahora me cambia el X. En el C ahora me da un valor de X desde 8 centímetros, que es lo mismo que decir 0,08 metros. ¿Qué puedo calcular? La fuerza. Entonces la fuerza es igual a la K por la X. Si nos dan el X y ya tenemos el K era 887,7, y lo multiplicamos por el X 0,08, obtengo la fuerza 71,016 newtons. ¿Y qué me piden la masa? A ver, me pide, no, el trabajo. Bueno, ¿y cuál es el trabajo? Si esta es la fuerza, ¿el trabajo cómo se calcula? El trabajo de esa fuerza es igual a, eh, bueno, el trabajo, ¿cómo se calcula el trabajo? El módulo de esa fuerza, que ya la tengo calculada ahí, por el módulo del desplazamiento, que es el X, o sea, el desplazamiento aquí es el X. Vamos a poner X si quieren para que vean que es lo mismo, porque el desplazamiento es lo que se mueve el resorte. Por el coseno, ahora vamos a analizar cuál es ese ángulo. Igual a, bueno, la fuerza la tenemos. La fuerza es 71,016 newtons. El desplazamiento también lo tenemos, 0,08 metros. Ahora, ¿cuál es el ángulo coseno de cuánto? Vamos a verlo en el mismo dibujito aquí. Si yo coloco un peso, ¿la fuerza hacia dónde es? Hacia abajo. ¿Sí? La fuerza del peso es hacia abajo, para estirar el resorte. ¿Y el desplazamiento hacia dónde es? También es hacia abajo el desplazamiento. ¿Sí? Como los dos apuntan para el mismo lado, el ángulo, θ, es igual a 0 grados. Entonces aquí va coseno de 0 grados. Bueno, el trabajo entonces va a ser, bueno, coseno de 0 es 1, entonces 71,06 por 0,08 no, me da 5, redondeando 5,7 joules. ¿Sí? El trabajo de la fuerza que hay que aplicar. Creo que es todo lo que pide ese punto. Sí, el último. Como el 4.
4 dice un auto de 1425 kilos, parte del reposo, esta importante velocidad inicial cero, sobre una pista horizontal no tenemos inclinación. Suponiendo que la fuerza de rozamiento es constante, nos dan el valor de la fuerza de rozamiento, esto es bueno porque me evita calcularla. La aceleración que es preciso comunicar al auto para que alcance una velocidad de tanto en 800 metros es tanto. Bueno, vamos a hacer unos dibujos. Entonces, tengo una pista horizontal, tiene rozamiento, ¿sí? Eh, tengo un auto, ¿sí? Bueno, tengo un auto y a ver, ¿qué fuerzas actúan sobre este auto? Tengo su peso, me dan el valor de la masa, o sea que puedo calcular su peso. Si tengo peso, si está apoyado en alguna superficie, hay normal, así que hay una normal que actúa sobre el auto. ¿Qué más? El auto se está moviendo. El motor, hay una fuerza de la fuerza del motor que va a mover el auto hacia adelante. Lo vamos a llamar directamente como la fuerza F, a ver. Eh, pero es la fuerza que provoca el motor, ¿no? Porque de alguna forma va a moverse. Lo vamos a llamar simplemente F. Sí, pero es la fuerza del motor que impulsa el auto. Y hay rozamiento. Bueno, si va para allá, el rozamiento va a ir para acá. Bueno, esta es la fuerza de roce. ¿Qué más? A ver. Eh, la velocidad inicial y final. Bueno, tengo una velocidad inicial igual a cero. Voy a llegar a una velocidad final, ¿sí? Porque enciendo el motor, acelero, hay una aceleración, obviamente. Una velocidad final igual a 120, pero en kilómetros por hora. Tengo que cambiarlo a metros por segundo. ¿Qué más? En 800 metros, se mueve 800 metros, o sea que hay un desplazamiento. Este auto se mueve hacia allá, ¿sí? Con un desplazamiento en esa dirección de 800 metros. Y ahí es donde se cumple esto que va de la inicial a la final. Le toma 800 metros llegar a esa velocidad final. Bueno, hay que calcular la aceleración, el trabajo del motor y la potencia. Bueno, vamos a calcular una parte por parte. Vamos a trabajar con esto. Este es el, ¿qué número? 4. Bueno, primero nos pide la aceleración, ¿sí? Esto no es dinámica, es simplemente cinemática, porque la aceleración, ¿de dónde la puedo sacar? De una ecuación que me decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Que esto les diga que, a pesar de que ya pasaron el primer parcial, van a tener que seguir sabiendo aplicar ecuaciones de cinemática, ¿no? Este ejercicio es digamos, un ejemplo de que no es que ya no vemos nunca más cinemática. Es más, en dinámica veíamos algunas cosas de cinemática. Bueno, me pide la aceleración, puedo despejar de aquí la aceleración porque tengo todo lo demás. Entonces, la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial, ambas al cuadrado,
dividido 2 veces ese desplazamiento. Y tenemos todos esos valores, ¿no? La final es, tengo que pasar la final de 100 de kilómetros por hora a, ¿cómo se llama? A metro por segundo. Si la velocidad final es 120 kilómetros por hora, para pasarlo a metro por segundo, tengo que multiplicar por 1000, ¿sí? Se multiplica por 1000, porque 1000 metros es 1 kilómetro, y tengo que dividir por 3600, porque una hora son 3600 segundos, que es lo mismo que si yo junto el 1000 con el 3600, es lo mismo que dividir por 3,6. Entonces, 120 dividido 3,6 me da 33,3. 33,3 metros por segundo. Ahora sí puedo calcular la aceleración. Entonces, esto es igual a 33,3 al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido 2 por 800. Entonces, le metemos la calculadora y a mí me da redondeado 0,7, pero está redondeado, me da 0,6944. 0,7, como es una aceleración metro por segundo al cuadrado. La aceleración que me pide. ¿Qué más pide? B, el trabajo que habrá realizado el motor desde el momento en que parte hasta el final, que alcanza los 120 kilómetros por hora. Si me pide el trabajo, ¿qué necesito? La fuerza del motor, y no tengo la fuerza del motor, pero yo qué sé, puedo aplicar lo mismo que vimos en dinámica. Sumatoria de fuerzas, o segunda ley de Newton. En este caso, la sumatoria de fuerzas, ¿a qué es igual? A la masa por la aceleración. Nosotros tenemos la masa y tenemos la aceleración, porque la masa era un dato, sí, 1400 algo, 1425. La aceleración recién la calculamos. ¿Cuáles son las fuerzas? Las únicas fuerzas que van a tener que ser fuerzas horizontales, ¿sí? Porque hay fuerzas verticales, pero no se mueven. Bueno, ¿cuáles son esas fuerzas horizontales? La fuerza del motor menos la fuerza del rozamiento, que se opone, es igual a la masa por la aceleración. Yo puedo despejar la fuerza del motor igual a la fuerza de roce más la masa por aceleración. Y yo tengo todos esos valores. La fuerza de roce, hay que cambiar también la fuerza de roce porque estaba en kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. La fuerza de roce, si es igual a 15 kilogramos fuerza, ¿cómo lo cambio a Newton? Tengo que saber que 1 kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newtons. Entonces, en otras palabras, multiplicar por 9,8 al 15 me da la fuerza en newtons, 147. 147 newtons es la fuerza de rozamiento. Ahora sí puedo calcular la fuerza del motor. Entonces, esos 147 más la masa 1425 por la aceleración 0,7 me da la fuerza del motor 1144,5. 1144,5 newton, porque es una fuerza. Es la fuerza del motor, pero me pide calcular el trabajo de la fuerza. Bueno, por definición, el trabajo de la fuerza es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre esa fuerza
y el desplazamiento. Bueno, la fuerza recién la calculamos, 1144,5 newtons. Por el desplazamiento me lo dieron de dato, 800 metros. Por el coseno del ángulo, que tenemos que determinar nosotros cuál es el ángulo. Pero es como los otros casos, la fuerza apunta a la derecha, horizontalmente, y el desplazamiento también apunta a la derecha horizontalmente. O sea que son paralelas y apuntan para el mismo lado. Entonces el ángulo es cero. Entonces por el coseno de 0 grados. Ponemos todo esto en la calculadora. Nos va a dar, bueno, a mí me dan 915.600. 915.600. Como es un trabajo, está medido en joules. El trabajo de la fuerza. Bueno, ¿qué más pide? B. El trabajo. C. La potencia que desarrolla el motor en el instante que alcanza la velocidad de 120 kilómetros por hora. C. Me pide potencia. Entonces voy a tener que calcular potencia. Tengo dos formas de potencia. Una, que la potencia es igual al trabajo dividido el tiempo. Tengo el trabajo, pero no tengo el tiempo, pero lo podría calcular. Pero más fácil es que la fuerza, es más fácil decir que la potencia también es igual al producto escalar entre la fuerza y la velocidad. Y tengo la velocidad porque es la velocidad final. Porque me pide la potencia cuando alcanza los 120 kilómetros por hora. Entonces es más fácil usar esta ecuación. Podría usar esta si quisiéramos, pero tenemos que calcular tiempo. Y para ustedes ya saben que lo mejor es ahorrarse ese tiempo. Entonces fuerza, 1144,5 por la velocidad. La teníamos calculada como 33,3 metros por segundo. Entonces 1144,5 por 33,3 me da 38.111,85. La potencia se mide en watts. ¿Sí? La unidad de la potencia es el watt. El vatio, igual que la potencia eléctrica. O también algunos le ponen, fíjese que es trabajo sobre tiempo, algunos le ponen joule por segundo. Pero normalmente va a watt. Bien. Me queda una pregunta más. ¿Qué distancia recorrerá hasta pararse si cuando va a 120 kilómetros por hora se desconecta el motor? O sea, me da la... Ahora, en este punto D, creo que ya había terminado, me queda un puntito. En el punto D, ahora se apaga el motor y el auto se tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Si apagamos el motor y el auto se detiene, la velocidad inicial ahora es la final que tenía recién. Los 33,3 metros por segundo ahora pasan a ser una velocidad inicial. Y si lo que estoy buscando es que el motor se detenga, la velocidad final va a ser cero. Me piden que calcule la distancia, o sea, cuál va a ser la distancia, el desplazamiento que va a recorrer. Lo podría despejar de la ecuación de la cinemática, que es velocidad final cuadrada igual a la inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Pero no tengo la aceleración, pero la puedo calcular. Calcular la nueva desaceleración. Porque no es la misma de hace rato, porque ahora el cuerpo
Cambió, antes era una aceleración positiva porque estaba aumentando la velocidad, ahora la viene bajando. O sea que hay que calcularla de nuevo. ¿Cómo la vamos a calcular? Con sumatorio de fuerzas horizontales. ¿Sí? Porque no me interesan las verticales, porque las verticales son el peso y la normal, y no me sirven para el movimiento en este caso. Bueno, la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a la masa por esa desaceleración que tenemos que calcular. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas horizontales? Hace rato eran la fuerza del motor menos el rozamiento, pero el motor se ha apagado, o sea que esta fuerza F de la roja ya no existe, porque está apagado. La única que me queda es el rozamiento que se opone al movimiento, o sea que esta va a ser negativa. Entonces, la única fuerza que me queda de las horizontales es la fuerza del roce negativa porque mira para el otro lado hacia donde se mueve el auto, igual a la masa por aceleración. Entonces, de aquí podemos despejar la aceleración, la nueva aceleración, y va a ser entonces igual a menos la fuerza del roce dividido la masa. La fuerza del roce era 147 newtons, dividido la masa que era 1425 o 1475, no me acuerdo, 1425 kilogramos, me da redondeados menos 0,1 metro por segundo cuadrado. En la nueva desaceleración. Ahora sí puedo calcular la velocidad, no la velocidad, la distancia recorrida desde que se apaga el motor hasta que se detiene. Porque sé que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia recorrida. Y yo lo que quiero es la distancia. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces esa desaceleración. Entonces es igual a la final es 0. La inicial es la antigua final que era 33,3 al cuadrado. Dos veces la nueva desaceleración es menos 0,1. Esto va a ser igual a, bueno, 33,3 al cuadrado dividido 2 dividido 0,1 me da, es bastante. Bueno, debe ser, a ver, no, a ver, al cuadrado, me da un número muy grande. ¿Será tan? No, es muy grande, a ver, aunque 120 kilómetros por hora también es un número muy altísimo. 33 metros por segundo, imagínense un auto yendo a esa hora, a esa velocidad. 140, a ver, 147 dividido 1425. Bueno, me da un número muy alto que está difícil de creer, pero bueno, también 120 kilómetros por hora era un número muy alto. Me da 5374,7 metros. Pero no veo error en los cálculos. Eso es con un rozamiento constante. Cuadrado inicial, dos veces la aceleración por la distancia. Bueno, vamos al siguiente. El 5.
un cajón de 50 newtons, así como está acá, es arrastrado hacia arriba del plano inclinado por una fuerza de 70 newtons. Me da ya los pesos y la fuerza. Eh, Paralela al plano, de modo que se desplaza de A a B, se está subiendo. Se efectuó sobre el cajón un trabajo neto de 600 joules. ¿Cuál es la medida del ángulo tita? Ajá. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer los cálculos. Vamos a hacer un diagrama primero. Bueno, tengo una pendiente, tengo un cajón, tengo el ángulo tita aquí. eh, este cajón está siendo tirado por una fuerza. No, creo que no hay rozamiento porque, a ver, me faltaría, sí. Si desprecio el rozamiento, no vamos a tener rozamiento. O sea que la normal no me va a servir mucho. Y además este cuerpo tiene su peso. Lo voy a llamar a ver, sí, lo llamamos P, su peso. Si tiene un peso, tiene una componente horizontal del peso, Px. Eh, o si no, a ver. Sí, bueno, le damos Px. Y Px es que es igual. Trigonométricamente, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? La componente horizontal es el peso por el seno del ángulo. Y bueno, tiene la componente vertical, pero no creo que... para el otro lado. Pero no creo que me sirva de nada. ¿Qué más? A ver. Tengo un 12, dice que mide 12 metros por debajo. Tengo 12 metros. Tengo el valor de F. Dice que es 70 newtons. Y bueno, este peso dice que es 50. Bien, me falta tita, tita lo tengo que calcular. Y me falta el X también. Se mueve hacia arriba, no me da la distancia que se mueve, pero con este 12, trigonométricamente puedo calcular el X de arriba. Porque si tengo, esto es 12, esto es tita, y esta caja se mueve a lo largo de la hipotenusa, que vamos a llamar X, ¿sí? El desplazamiento X, eh, son la hipotenusa y el adyacente. Entonces el coseno del ángulo, ahí tenemos una ecuación, es igual al adyacente 12 dividido la hipotenusa X. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ya tengo aquí este P lo conozco, esa F también la conozco, el seno, ya está. Sí, mis únicas incógnitas serían el ángulo y ese desplazamiento X. Creo que se puede resolver, a ver, con eso nomás. Porque ya tendría dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces la podría resolver con un sistema de ecuaciones. Bueno, esto ya es el 5. Bueno, dice que el trabajo neto es 600 joules. A ver, me da ese dato. El trabajo neto es igual a 600 joules. ¿Y el trabajo neto cómo se calcula? Es el trabajo de la fuerza F, ¿sí? Esa es la roja, por la distancia, el X que no conozco. Y bueno, para no complicar la ecuación no voy a poner el coseno, pero si el desplazamiento es para arriba, la fuerza apunta para arriba, el coseno el ángulo es cero. Entonces el coseno de cero es cero.
perdón, es 1. Coseno de 0, 1. Por eso simplemente fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Cuando la fuerza y el desplazamiento son paralelos. Más, si no, a ver, lo separamos. El trabajo de la fuerza más el trabajo. Y vamos a llamar solo del peso X. ¿Por qué del peso X? ¿Por qué no el peso? ¿Por qué no el peso en Y? Porque el peso en Y es perpendicular al movimiento. Recuerden que las fuerzas perpendiculares habíamos visto que siempre van a dar trabajo cero. Es lo mismo que sumar o restar cero. Entonces, directamente no vamos a considerar la componente vertical, solo la horizontal, para hacer menos complicado todo. Bueno, y el trabajo de la fuerza, ahí sí habíamos dicho que es F por X, más. Y aquí iría un menos, en realidad, el peso. ¿Por qué menos? Como el ángulo del peso, ¿no? El peso apunta para abajo, el desplazamiento es para arriba. Eh, si, el, si el peso apunta para abajo y el desplazamiento es para arriba, el ángulo es 180. El coseno de 180 es menos 1. Por eso yo pongo un menos el peso que tengo de dato por el seno de tita, que no conozco. Eh, ¿Sí? Seno de tita. Claro, porque esa es la componente horizontal del peso. ¿Sí? P por el seno de tita es la componente horizontal del peso. Y bueno, a esto le tengo que multiplicar. Si es trabajo, esta es la fuerza. Pero tengo que multiplicar la distancia X. Igual a, bueno, 600. ¿Sí? Nos ahorremos la unidad y colocamos solo 600 por ahora. Tengo que despejar ese ángulo. Aquí es donde entonces vamos a sacar factor común ese X. Me queda X por la fuerza menos P seno de tita es igual a 600 y pasamos el X al otro lado, entonces me queda F menos P por el seno de tita igual a 600 dividido X. Y aquí es donde reemplazamos el X por esta expresión. Porque si el coseno del ángulo es 12 sobre X, X va a ser 12 dividido el coseno. Entonces el F menos el P seno de tita es igual entonces a 600 sobre el coseno de tita dividido 12. Si ordenamos eso, me queda que F menos P por el seno de tita es igual a el 12 está dividiendo abajo, entonces pasaría, no, a ver, es 12 sobre el coseno, ¿no? Al revés, perdón. El X pasa multiplicando, el coseno pasa dividiendo. Entonces me queda al revés. 12 dividido el coseno de tita. Despejé mal el X, ahora sí. 12 dividido el coseno de X. Bueno. División de fracciones. Esta es la fracción de arriba. Esta es la fracción de abajo. El 600 dividido 12 me da 50. Y el coseno, que era el denominador de la división de abajo, entonces pasa a ser el nuevo numerador. Coseno de tita. Ay, creo que voy a tener un problema. O tal vez no, a ver. Bueno, yo sé que la fuerza vale 70 newtons. El peso vale 50 newtons por el seno de tita. Y esto es igual a 50 por el coseno. Me quedó una ecuación con una sola incógnita que es tita, pero estoy viendo que está difícil de separarla. Porque si la quiero separar, me va a quedar 70
este lado, igual paso el 50 sumando al otro lado, y me va a quedar entonces 50 por el coseno de tita más el seno de tita. Y ahora la pregunta es, ¿cómo separo coseno de seno? Los tengo sumados. Tendría que buscar alguna identidad trigonométrica que me vincule la suma coseno de tita más seno de tita. Bueno, no me lo acuerdo ahora de memoria, porque no me sé todas las identidades trigonométricas. Así que se los voy a dejar ahí. Después por el grupo veo de mandarles qué encontré para esta identidad trigonométrica, porque tengo que tener un solo tita y tengo que juntar entonces coseno con seno de alguna forma. Cosa que me quede o solo coseno, solo tangente, o solo seno, o, o la cotangente, o la secante, o algo como eso, ¿no? Cosa que pueda pasar para el otro lado un arco. No, no puedo pasar un coseno y un seno. Bueno, la dejamos ahí. Falta despejar de aquí nomás, pero esto lo haría con alguna identidad trigonométrica para ver qué sale. Pasamos al siguiente. Siguiente, que es el último. Es algo teórico. Esto es algo que me olvidé decirles. Dice, una fuerza variable actúa sobre un cuerpo de 5 kilogramos, nos da la masa, vamos a anotarla. La masa dice que es de 5 kilogramos. ¿Qué más nos da? Dice, como se muestra en la figura, nos dan gráficos, al A, B y C. Nos pide para cada gráfico calcular el trabajo realizado por dicha fuerza. Y si el cuerpo se encuentra en reposo, o sea, la velocidad inicial es cero, calcular la rapidez del cuerpo, o sea, la velocidad después de que se realiza el trabajo, o sea, la velocidad final me pide. O sea, además de darme la masa, también me da la velocidad inicial igual a cero. Y nos piden que calculemos la velocidad final. Bueno, y también nos pide que calculemos el trabajo, ¿qué el trabajo? El trabajo de la fuerza. Y ahí nos dan los gráficos. ¿Sí? Nos pide esas dos cosas, el trabajo de la fuerza y la velocidad a partir de los gráficos. Bueno, esto me olvidé decirles creo arriba porque no recuerdo haberse dicho. Hay otra definición de trabajo que es la definición de la correcta, porque es la definición matemática. El trabajo de una fuerza, ¿sí? El trabajo de una fuerza es igual a la integral eh, de la fuerza en función de la distancia por la derivada de x, o sea, la distancia, donde x es el desplazamiento. Eh, ¿Vieron integrales ya en análisis? O sea, ¿vieron el significado de una integral? O tal vez no, capaz ni oyeron la palabra integral en análisis. Bueno, en cualquier cosa, la integral es como lo contrario a derivar. Derivada sí vieron, creo. Y la integral sería como el operador opuesto. Es como decir que el cuadrado es el opuesto de la raíz, que la división es el opuesto de la multiplicación. Bueno, la integral sería como el opuesto a la derivada. En cualquier caso, tienen una definición matemática, que es esta. Además, se sabe, a ver, nos pide calcular el trabajo y me dice que es igual al integral de la fuerza en función de la distancia del desplazamiento por la derivada de la distancia, o sea, el x. Bueno, geométricamente, el área que está debajo de la curva de la fuerza F en función del desplazamiento X, o sea, esa área que está por debajo, es el trabajo de la fuerza.
O sea, es calcular el área que está debajo. Y bueno, aquí son áreas simples porque tenemos que cosa un rectángulo, un triángulo y un rectángulo más un cuadrado. Bueno, a ver. Tengo esas tres. Sí, tengo estas tres gráficas. Hay que trabajar con las tres. Bueno, ¿cuál es el área que hay que calcular para las tres? Bueno, aquí es fácil, es un cuadrado. Sí, hay que calcular ese cuadrado. Creo que todos estamos de acuerdo que el área debajo es fácil de calcular. Es base por altura. 6 por 10, 60. El área acá es de un triángulo. La fórmula es base por altura dividido 2. 8 por 20, 160. 160 dividido 2 es 80. El área aquí es 80 metros cuadrados, ¿no? No, pero no está. Unidades, en realidad no tiene unidades de metro esta área. Acá en la C, tengo dos partes, ¿sí? Porque acá tenía un triángulo. Acá que tengo un rectángulo más un triángulo. Entonces esta área va a ser una suma de dos áreas. La del rectángulo, base por altura, 4 por 20, 80. Más, bueno, este es área 1, área 2, y el área 3 una suma. El triangulito que está ahí al costado, base por altura dividido 2. Base, de 4 a 8 hay una distancia 4. O sea, 4 por 10, 40. 40 dividido 2, 20. Entonces el área 3 es 80 más 20, 100. Bien. Esa área es igual al trabajo de cada una de estas fuerzas. Gráficamente, el área debajo de la curva es igual al trabajo de esa fuerza. Entonces, aquí el trabajo 1 de la gráfica 1 es 60 joules. El trabajo 2 hecho por la fuerza 2 es 80 joules. Y aquí el trabajo de la fuerza 3, que es variable, o sea, no se mantuvo constante, primero era horizontal, después fue decreciendo, es igual a 100 joules. Gráficamente se calcula así. Este es el... Ah, ya está. Este es el 6. Entonces ya tengo los trabajos. Me pide eso, ¿no? Sí, los trabajos. Ahí están los trabajos de cada fuerza. Ah, me pide la velocidad final y la inicial. No, la inicial ya la tengo. La final, ¿de dónde voy a sacar la final? Recuerden, la pregunta B me pide la velocidad final. Que el trabajo neto, como tengo una sola fuerza, el trabajo neto es el trabajo de esa única fuerza, es igual al cambio de energía cinética. El cambio de energía cinética. Y el cambio de energía cinética lo puedo calcular como un medio por la masa, por eso me dan la masa, por eh, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y a mí me dan la inicial que es 0. Entonces, como que todo este 0 ya lo puedo como ignorar. Entonces yo de aquí puedo despejar la velocidad final para cada uno. Entonces la velocidad final es igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de el 2 pasa multiplicando, la masa pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz. Entonces de dos veces el trabajo, ¿sí? Neto, que es el trabajo 1, el trabajo 2 y el trabajo 3 que calculamos, dividido la masa. Bueno, entonces reemplazamos nomás la velocidad final 1, o sea, de la gráfica 1, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 2
por de la 1 era 60 el trabajo, la masa es, nos la dieron de dato 5. Entonces la velocidad final 1 es igual a 120 dividido 5, y eso, raíz cuadrada. Me da redondeado 4,9 metros por segundo. Hacemos lo mismo con el resto. Velocidad final 2, de la gráfica 2, o sea, va a ser 2 por 80, el trabajo de la gráfica 2, dividido 5. Igual, entonces va a ser 160 dividido 5 y raíz cuadrada de eso. Me da, redondeando, 5,66 metros por segundo. Y la última, la velocidad final en la gráfica 3 es igual. Entonces la raíz cuadrada de 2 por 100 dividido 5. 200 dividido 5, 40, raíz de 40, 6,3 redondeado. Bueno, y eso es todo lo que pide. Bueno, es todo por hoy. La próxima semana ya vamos a ver cómo nos ponemos al día porque nos queda un solo práctico para ponernos al día, que es el de conservación de energía. Dicen que el parcial es el 19, así que de acuerdo a eso vamos a ver cómo nos organizamos, porque también está no me acuerdo qué más debíamos, creo que álgebra. Ah, claro, el récord la otra semana de álgebra también. Bueno, en cualquier cosa igual es todo por hoy. Nos estamos comunicando por el grupo cualquier novedad. Y bueno, nada más. Nos vemos.